Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro, su programa desde hace 9 meses, todos los domingos a las 7 de la noche en vivo y en directo por ATV+, con repetición a las 9 de la noche y por supuesto todos los lunes en el canal de YouTube Tierra Adentro Perú para que puedan ver todo el programa o las partes que más les ha interesado. Bien, hoy tenemos un programa con muchas cosas novedosas que tienen que ver con el sector minero, petrolero energético, los conflictos sociales, todos los temas de interés que ustedes saben que nos interesan y que llevamos a ustedes y compartimos con ustedes todos los domingos. Un par de comentarios antes. Primero, es lamentable la noticia de que hace pocas horas falleció la señora Eve de Bonafini, la famosa, la reconocida defensora de derechos humanos, presidenta de las Madres de Mayo de Argentina. Recordarán que estas señoras que lucharon después frente a la dictadura militar de entonces, pues nada, reclamaban una cosa que era elemental, saber dónde estaban sus hijos y sus parientes. Bueno, ella ha fallecido. Aprovecho la ocasión para recomendarles de manera especial, quienes quieran conocer realmente lo que pasa en Latinoamérica y su historia para no repetirla, que vean esta película de Ricardo Darín que se dio hace pocas semanas en las salas de cine de nuestro país, que se llama Argentina 1985. Espectacular, buenísima película, no solamente las actuaciones, sino la historia que relata y que nos hace recordar un poco lo que hemos pasado en las dictaduras militares, pero también en las dictaduras como la de Fujimori y Montesinos, para no repetir esa historia. Yendo al plano local, esta semana volvió a ser noticia en las primeras planas de varios diarios, como los que vamos a ver de inmediato, el tema de las Bambas. Uno de los proyectos de cobre más importantes del Perú y más importantes del mundo vuelve a ser bloqueado, vuelve a tener problemas y esto significa un perjuicio directo al erario nacional en momentos en que el Perú realmente necesita más ingresos. Por lo tanto, vamos a tener oportunidad de hablar de esto y más hoy en el programa. De inmediato, vamos a presentarles datos duros para hablar de este tema que llega gracias a Engie Energía Perú. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. Años atrás se hablaba de que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Esto ha cambiado. En realidad estamos sentados sobre un banco de cobre. El mundo pide cobre, el mundo quiere cobre, el mundo necesita cobre para hacer posible realidad el cambio de la matriz energética y todo apunta hacia el Perú y Chile. En ese contexto, les presentamos hoy solamente 2 cuadros para ver cómo estamos nosotros en este campo. Primero, proyectos de cobre en marcha a febrero de 2022, cuadros preparados por el Instituto Peruano de Economía en exclusiva para Tierra Adentro. El top 5, miren ustedes, de las empresas productoras de cobre en el Perú son Antamina con 450.000 toneladas de producción, Cerro Verde con 418.000 toneladas, Sauder Perú, que tiene Cuajone y Toquepala con 398.000 toneladas, MMG Las Bambas, que acabamos de hablar y vamos a seguir hablando, con 290.000 toneladas, y Chinalco, que es el proyecto Toromocho, con 235.000 toneladas. Esto es lo que son proyectos en marcha de cobre. Ahora, ¿cómo está el top 5 de la cartera de proyectos de construcción de minas de cobre? Siempre a febrero del 22, el top 5 es el siguiente. Mayores inversiones en marcha, Quellaveco, el proyecto Quellaveco, que ya empezó, con 5.300 millones de dólares. La Granja con 5.000 millones de dólares. Miren ustedes las cifras. El Galeno de Lumina Copper con 3.500 millones de dólares. Michiquillay de Sauder Perú con 2.500 millones de dólares. Y finalmente la ampliación de Toromocho de Chinalco con 1.355 millones de dólares. O sea, estamos hablando de inversiones siderales importantísimas que pueden hacerle mucho bien al Perú en el momento en que el mundo mira al Perú, y eso lo hemos hablado N veces aquí en el programa y vamos a hablarlo nuevamente hoy, después seguramente con uno de nuestros invitados. Pero todo esto lamentablemente puede irse al tacho, todo. Si es que el gobierno no hace lo que tiene que hacer, si es que no se paran los bloqueos, no digo violentamente, por cierto, sino si no se buscan y se encuentran soluciones. Y de eso vamos a hablar de inmediato con nuestro siguiente invitado, que llega como invitado central gracias a Viceversa Consulting.
Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Hace 2 días, la Defensoría del Pueblo publicó un comunicado que vamos a mostrar en pantalla, muy interesante, de hecho mostrando esa preocupación que tiene sobre el tema de la conflictividad social. Y estamos hoy, por eso hemos invitado hoy a un hombre que ya hemos tenido antes en el programa y que seguramente tendremos muchas veces, porque lee perfectamente y permanentemente lo que está pasando con los conflictos sociales en el Perú. Su nombre es Rolando Luque, adjunto de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo. Buenas noches y bienvenido, Rolando. Buenas noches, Oscar, encantado. A ver, veamos este comunicado del 17. Dice, entre otras cosas, que de acuerdo al monitoreo de conflictos, las movilizaciones y bloqueos se han incrementado este año en 47.5%, o sea, casi 50% en comparación al año anterior. En especial, dicen ustedes, los conflictos socioambientales ligados a la minería llegaron a convertirse en 37 protestas violentas solo este año. ¿Qué significa esto, Rolando? Significa que hay en las comunidades y en las poblaciones una impaciencia por la llegada de los beneficios que la minería debe acarrear a estas comunidades y también la presencia del Estado para cumplir con sus obligaciones de prestar servicios básicos. Pero en modo alguno eso justifica acciones de tipo violento. En eso la Defensoría del Pueblo ha sido categórica desde el primer momento. Defendemos el derecho a la protesta, pero siempre en condiciones pacíficas, porque además la protesta violenta termina desprestigiando a sus propios actores. Y lo que queremos son organizaciones fortalecidas y con capacidad de interlocución con el Estado. Eso es lo que esperamos. Ahora, en sintonía con eso, ustedes informan también en este comunicado, que está muy claro, que como no había pasado antes, este año se han dado incursiones violentas en instalaciones de mineras en operación, como la Inmaculada, Antapacay y Las Bambas, pero también bloqueos continuos de vías de comunicación del llamado Corredor Minero del Sur, como ha sucedido en Melille y en Espinar. Rolando, tú estás siguiendo este tema años. ¿Qué está pasando? Para algunos, culpa de Castillo, del desgobierno total. ¿Empezaron los conflictos en este gobierno o es una tendencia que se ha acentuado en el último año? Es esto último, se ha acentuado en los últimos años y particularmente en este último año porque las estadísticas de nuestro registro del sistema de monitoreo son muy claras. La tendencia de la conflictividad social se ha incrementado especialmente en relación a conflictos vinculados a la minería y las protestas sociales van a terminar en un número mucho más alto que el del año pasado. Ahora, el corredor minero no puede ser visto como un conjunto de conflictos que deben ser tratados por separado. Es verdad que hay una necesidad de analizar caso por caso porque hay agendas particulares, pero también hay problemas comunes. Todo este territorio está enhebrado, como sabes, por una carretera, ¿no? Por una vía de 480 kilómetros. Hay un compromiso del Estado, porque es una vía nacional, de asfaltar por lo menos 350 kilómetros. Son 6 tramos. Se ha avanzado únicamente en las negociaciones con 5 comunidades de 44 comunidades que hay a la vera de esta carretera. Ese es uno de los problemas fundamentales, porque además es una carretera altamente vulnerable. 50, 80 personas pueden bloquearlas, generando un costo enorme. Y ahí no se trata únicamente de impactar en la economía de la empresa. Ese impacto se extiende a todos los negocios que hay en las poblaciones aledañas que se ven directamente afectados. Se afecta también la sociedad entera porque no va a percibir esos tributos. Los estados tienen la responsabilidad de aprovechar al máximo sus propios recursos para financiar el desarrollo. Y como tú lo has mencionado al ingreso del programa, estamos en un contexto de crisis alimentaria, de pospandemia, de calentamiento global, de guerra internacional y vamos a padecer esos efectos un tiempo prolongado. Por consiguiente, lo razonable es que los estados, las sociedades, lleguen a determinados pactos para poder enfrentar esta situación. Es cierto que el gobierno, y esto lo hemos discutido también ampliamente, y nosotros lo dijimos en lo personal, que este gobierno no iba a ser un gobierno, digamos, de izquierda ultra, ni comunista, ni chavista, lo cual efectivamente ha pasado,
Pero no es suficiente decir no somos comunistas, sino que la realidad exige que este Estado sea eficiente y la verdad está cada vez peor. Hay una lámina, por ejemplo, que preparamos en Viceversa Consulting en base a información de la Defensoría que nos habla de la conflictividad social minera y que el 41% de los conflictos sociales están ligados a la minería, la mayoría están activos, ese es lo que preocupa, ¿no es cierto?, de lo que estamos viendo en pantalla. Y un hecho interesante y preocupante, ni siquiera el COVID, Rolando, detuvo el incremento de la conflictividad. O sea, eso nos está diciendo algo, ¿no es cierto? En los años en que hemos padecido la pandemia, la actividad social continuó. Y hicimos un esfuerzo además porque los diálogos no se suspendieran y ahí justamente instrumentalizamos las plataformas de Internet para poder mantener el contacto con las comunidades. Incluso sugerimos que PCM elaborara un protocolo de este tipo y lo hicieron y se continuó con el diálogo de esa manera. Pero está claro que cuando la población tiene unas necesidades muy sentidas, cuando la población tiene esta impaciencia a la que me he referido, no hay nada que pueda limitar la protesta. Esa va a continuar, ¿no? Y eso es lo que estamos también viviendo en este momento. Y yo diría además, Oscar, que algo ha cambiado también en el país, hablando en sentido positivo, ¿no? No existe una articulación nacional para manejar la conflictividad social en el Perú. Eso está claro. Es interesante, ¿no?, que lo diga alguien que realmente desayuna, almuerza y cena análisis de conflictividad social, porque hay mucha posición maniquea, ¿no? Yo discrepo a algunos amigos, además empresarios, ¿no? ¿Cómo es lo de Sao Paulo? El foro de Sao Paulo, por favor. Sí. Hay vacíos, obviamente, de muchos años que se han ido acumulando. Y ahora tenemos que en ese sentido escucharte es muy interesante porque tú no estás hablando en base a no es una opinión en realidad, sino es una descripción del monitoreo que ustedes hacen. Es una constatación evidente de que no hay un actor o un conjunto de actores que fabrican los conflictos. O no hay una carga ideológica, por ejemplo. Claro, o que tienen los hilos de todas las organizaciones sociales y cada vez que hacen un chasquido de dedos se empieza a movilizar la gente y se producen los conflictos sociales. Esto no ocurre así. Y tú lo has dicho muy bien, también la carga ideológica es mínima. Ciertamente no podemos eliminar la ideología ni la acción política porque el conflicto no solamente consiste en presentar demandas, el conflicto también es una forma de cuestionamiento al funcionamiento del Estado o el funcionamiento del mercado. Entonces tiene implícita o explícitamente una carga política. Ahora, hemos vivido y viviremos con conflictos. Sí. Yo siempre, doy este símil, ¿no? A ver si se entiende. Cuando uno es adolescente, empiezan pues a crecerle los huesos, uno empieza a cambiar y te duele el cuerpo. O sea, hay transformaciones. Entonces yo siento que también, a manera que el país ha crecido, también viene con eso. Ahora, pero lo preocupante, Rolando, y le pregunto al experto, es por qué está aumentando el pase de latentes a activos con mayor velocidad que otras veces. ¿Es la falta de liderazgo, por ejemplo, específicamente de este gobierno? ¿Es que la gente dice, acá hay impunidad, yo puedo entrar y meterme a una mina? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando digo que hay una menor ideología y menor pretensiones políticas en los conflictos sociales, lo que estoy diciendo es que hay demandas básicamente reivindicativas, relacionadas con prestaciones de salud, de educación, infraestructura, que dicho sea de paso, la propia Constitución establece en el artículo 58 que si bien tenemos una economía social de mercado, el Estado orienta el desarrollo hacia el empleo, hacia la salud, la educación, la infraestructura. De manera que hay ese liderazgo del Estado es fundamental. Entonces, ¿pero qué estamos observando en el último año? Observamos que hay una inestabilidad política que se puede remontar al 2016, pero que se ha agudizado en estos tiempos. La prueba de ello es la presencia de la OEA para intentar restablecer la relación entre los actores políticos principales. Lo segundo es que hay un decaimiento de la eficiencia del Estado, que de por sí no era, de lo mejor, pero hemos visto cómo se ha ido progresivamente degradando. Y eso trae consigo una disminución de la confianza en los actores sociales.
Solo para darte el dato de cuántos han pasado por el Viceministerio de Gobernanza Territorial en los últimos 5 años. Hemos tenido 10 viceministros de Gobernanza y 14 secretarios de Gestión Social y Diálogo. Entonces, cuando las poblaciones esperan la llegada de estas autoridades, dicen, bueno, aquí viene alguien por primera vez a conocer esta situación. ¿Cómo confiar de buenas a primeras en alguien? Por eso es que piden no ya conoce? que vayan los primeros ministros. Efectivamente, esa es una exigencia continua. Necesitamos a la máxima autoridad con capacidad de decisión para que firme un acta. Y déjame decirte que, no obstante la firma de las actas, el 50% más o menos de los acuerdos no se cumplen en el país. De eso hablamos la vez pasada y me quedó grabado. Mencionaste a la OEA. Está llegando, bueno, no sé si este retraso en los aeropuertos, el accidente lamentable de ayer, retrase su llegada, no creo. Pero ustedes, entiendo, la Defensoría también se va a reunir con la OEA. Sí, desde luego. ¿Cuál es el mensaje que le darían a la OEA? Bueno, yo puedo hablar exclusivamente de lo que corresponde al tema de la conflictividad social y efectivamente pintaremos el panorama tal como lo vemos, que además proviene del recojo objetivo de información de 40 oficinas a nivel nacional, de manera que seremos muy descriptivos en ese sentido. Pero no dejaremos de decir tampoco que nos preocupa mucho que la lucha política se esté trasladando a las calles. ¿No? Se esté trasladando a las calles, porque eso es tremendamente peligroso. Por un lado, se subestima el funcionamiento y se deslegitima a las instituciones de la democracia, y por otro lado, toda acción directa genera escenarios de riesgo porque pueden haber enfrentamientos, violencia, muerte de personas. De manera que la invocación es a la responsabilidad de las autoridades, del Estado, a las organizaciones sociales, para que procuren canalizar sus demandas por las vías del diálogo y no de estas expresiones de concentración masiva de personas que siempre generan riesgos. Siempre se puede ver en todo orden de cosas el vaso medio lleno o medio vacío. Aquí, por ejemplo, hay un dato en una lámina que hemos hecho en base a la información de la Defensoría sobre los conflictos según tipo de relación. Y lo que muestra es que solo el 10% de los proyectos mineros de exploración y explotación enfrentan conflictos activos. Entonces uno podría decir, oye, pero ¿a qué viene tanto titular? ¿Qué tanto nos asustamos si solo el 6% de los proyectos están siendo afectados? Pero vamos, no es así, ¿no? Bueno, no es algo que debemos decir, bueno, que pase. No hay que mirar por encima del hombro ningún conflicto. En realidad, en el Perú no hay conflictos grandes ni pequeños. Lo que empieza con una manifestación muy discreta y de pocas personas, a la vuelta de unas horas se puede convertir en una manifestación mayoritaria y con hechos de violencia. Entonces, cuando nosotros damos ese dato, es que efectivamente el 90% de los proyectos mineros en el Perú y que están en conflictos sociales no es por oposición al desarrollo del proyecto mismo, sino es por problemas de coexistencia entre los actores, una coexistencia y una cantidad de problemas que pueden ser muy persistentes en el tiempo. El corredor minero, por ejemplo, es ese tipo de conflicto arraigado, que requiere ya otro tipo de medidas. Una de ellas, por ejemplo, que me parece fundamental, es constituir un equipo de especialistas que haga permanencia en la zona. Esto ya dio buenos resultados hace un tiempo cuando se nombró a una persona encargada, una alta comisionada encargada del corredor minero. ¿Cuál es la ventaja de aplicar un mecanismo de este tipo? Que la permanencia te va a permitir desarrollar relaciones mucho más cercanas y estrechas con los actores sociales, que son múltiples. Estamos hablando de 3 empresas, estamos hablando de más de 300 comunidades, 2 regiones, 4 provincias, un territorio sumamente complejo. Área de influencia directa, la indirecta. Indirecta. Porque, ojo, los problemas muchos tienen que ver con la indirecta, que mucha gente no sabe. Sí. No es que porque la gente que está alrededor de los proyectos, como además tienen trabajo, son beneficiados, pero los que están en el camino son, bueno, yo también quiero. Sí, están justamente los que pretenden ser parte y no obstante vivir a muchos kilómetros de la operación minera. Esa permanencia te permite también un conocimiento más en profundidad de los problemas y de los contextos. Tienes toda la razón y ojalá en esta recomendación específica me detengo para que el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Energía y Minas, el Viceministerio de Gobernanza Territorial tomen esta idea. Que además no estás descubriendo la pólvora, no. ya se hizo, porque yo tengo la impresión, Rolando, y yo estoy, como tú sabes, manejo con Viceversa Consulting los temas sociales 22 años,
Tengo la sensación que le estamos dando Panadol a un enfermo que está en UCI. Por favor, o sea, no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos darle paliativos a este enfermo que está casi en coma. Y tu propuesta, por lo tanto, lo que dice es, tratemos a este enfermo con la gravedad del caso. Así es. Y mirando el mediano plazo, ¿qué le ofrecemos a los jóvenes del corredor minero? ¿Les vamos a ofrecer un aporte económico? ¿Van a vivir de esas asignaciones que el Estado les da cada cierto tiempo? ¿O es que tenemos que pensar para ellos algo que ya es un consenso a nivel mundial? La mejor manera de redistribuir la riqueza es a través de la educación. Es la educación la que ensancha las oportunidades y le permite a cada individuo trazar su propio futuro en base a sus habilidades, a sus capacidades. Está el canon, las regalías, orientado principalmente a la educación y por consiguiente a elevar la productividad del país. No lo vemos de esa manera. Estamos un poco deslumbrados con el fierro y el cemento cuando en lo que hay que invertir es en la cabeza de la gente, ¿no? De acuerdo. Última pregunta, y tiene que ver con lo siguiente. Tengo permanentemente reuniones en el programa, por supuesto, pero fuera de él, por el trabajo mismo de Viceversa Consulting, con muchos empresarios del sector. Y todos se quejan casi lo mismo. El Estado no está, el Estado no está, el Estado no está. Y yo les digo, bueno, hace 22 años por lo menos que hablo con ellos de esto, y nunca está el Estado. O sea, no es que no está hace un año. Claro, está peor. Sí, señor, está peor. Pero hace 20 años hay problemas. Cuando no hay Estado, y esa es mi última pregunta, difícil, yo sé, pero tú eres muy inteligente. Cuando el Estado falla clamorosamente, como falla en el Perú en los últimos 22 años, por irnos más lejos, ¿qué le toca hacer a los empresarios, mineros específicamente? Mira, en general, no solo a los empresarios. Cuando el Estado no está, la sociedad ha resuelto sus problemas por su propia iniciativa y con sus propias capacidades. Y de eso tenemos en el Perú muchos ejemplos, porque el Estado no está, y allí donde está a veces tiene una mala presencia. Pero específicamente en relación a los empresarios, yo creo que en el último CADE han llegado a la conclusión de que necesitan una participación mucho más activa en la vida pública. No usemos la palabra política necesariamente, en la vida pública del país. Y yo agregaría una idea muy modesta que la mencioné en la Convención Minera. Creo que hay un rol específico que las empresas pueden jugar que yo llamo vigilancia empresarial. Si son los que aportan el impuesto general a ventas, de donde sale el canon, que puede permitir la transformación de la calidad de vida de miles, millones de personas, ¿por qué la empresa, con las capacidades profesionales que tiene, abogados, ingenieros, economistas, no le echa un ojo al gasto público del municipio, del gobierno regional? ¿Por qué no se convierte en un actor que cautela el interés público justamente para que ese ingreso extraordinario que llega se puede transformar en beneficio para la población de una manera muy concreta, ¿no? Estupendo escucharte realmente, Rolando. Y creo que los amigos televidentes que nos están siguiendo hace 9 meses ya se dieron cuenta de hacia dónde va este programa, ¿no? Nosotros no queremos interrumpir al entrevistado para que trastabille, para que se ponga pálido, se desmaye, renuncie. ¿Para qué? ¿Qué ganamos con eso además de alimentar el ego del periodista? ¿Qué? Nada. Lo que necesitamos es sacarle en el mejor sentido, a los entrevistados, como en esta primera parte, los mejores aportes, las mejores ideas, que es lo que necesita el país. Muchas gracias, Rolando. Espero tenerte nuevamente, por supuesto. No, encantado. Y vine también preparado para ser incomodado. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti. Quédate conmigo. Nos vamos a la primera pausa del programa. Nos vamos de inmediato a nuestro segmento de pase a comercial, Alerta Legal, siempre con un dato de interés. Y regresamos con mucho más para ustedes. No se muevan. Estas últimas semanas, Sunafil está enviando cartas inductivas y órdenes de inspección para la verificación del cumplimiento de la cuota de trabajadores en situación de discapacidad. Las empresas de 50 a más trabajadores están obligadas a contratar a personas con discapacidad en proporción al 3% del total de su personal. De no cumplir, la multa puede oscilar entre 55.200 a 69.000 soles. La participación ciudadana es sinónimo de transparencia para cualquier actividad empresarial, más aún si esta se desarrolla en la selva, como es el caso de la empresa Petrotal, en la región Loreto, a donde llegó tierra adentro para ver in situ qué es lo que está pasando sobre este tema específico de la transparencia. Este es el resultado. Esther Villacorta,
un joven de 25 años que recibe a tierra adentro en un paraíso tropical de la selva peruana, Puináhuac, del cual se siente orgulloso y que protege ante cualquier situación de riesgo ambiental a través del programa de monitoreo social y ambiental ciudadano Promosac, que promueve la empresa peruana Petrotal que opera en el lote 95. Yo me siento realmente feliz de ser los ojos de mi comunidad. En el sentido, se puede solucionar muchas cosas, contaminación, conflictos, porque somos los primeros en dar las informaciones o las actividades que genera la empresa. Junto a Leister, otros 20 monitores de 18 localidades del distrito de Puináhuac supervisan día a día las distintas áreas de la operación petrolera mediante un sistema rotativo de guardia y vigilancia para comprobar in situ el cumplimiento de las normas ambientales, compromisos sociales y estándares de seguridad durante los 365 días del año. Monitoreamos todas las instalaciones durante el lote. Por ejemplo, área de producción, lo que es el campamento, construcción, que son los tanques, perforación, todo es los 4 componentes dentro del lote. Y también lo que es la biodiversidad. Desde el 2015, cuando líderes mundiales establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible para proteger el planeta y lograr un mundo más próspero, quedó claro que esto involucraba a gobiernos, empresas privadas y sociedad civil. En esa línea de acción, el Promosac fomenta la participación ciudadana, generando transparencia y confianza en la población. Tiene una finalidad que es justamente transparentar los procesos operativos al interior de nuestra locación y también fuera, ¿no? Es un proceso en el cual las poblaciones de influencia directa e indirecta de nuestro proyecto participan directamente y ellos replican todos los conocimientos adquiridos, las verificaciones que se realizan, lo replican en sus comunidades. Cada monitor designado democráticamente a través de una asamblea general de cada localidad tiene la responsabilidad de informar a sus comunidades sobre el trabajo que la empresa petrolera realiza, como también a los organismos competentes como el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización OEFAT, a través de informes mensuales y trimestrales, recibiendo siempre la debida asistencia técnica. Esta información es revisada y si hubiese alguna situación o condición que merece, digamos, ser supervisada, ellos están como entidad pública del Estado, están en todo su derecho de poder solicitar el ingreso y verificar, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido ninguna condición de ese tipo. Se está cumpliendo con todos los procesos. De que para eso tenemos la asesoría técnica, quien nos apoya en toda la gestión y en todo el avance de capacidades a todos los representantes del Promosac. Gracias a este programa, se han realizado más de 590 monitoreos y verificaciones ambientales en el área de influencia de la operación. Para lograr sus objetivos, el Promosac está conformado también por los veedores, que representan a distintas organizaciones de la localidad y acompañan a cada monitor en su loable función. ¿Quiénes conforman esta veeduría? Un representante de la Municipalidad Distrital del Puináhuac, un representante del CERNAN, de la Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, y un representante de ACIDEBRE, que es la Asociación de Desarrollo de Bretaña, ¿no? Ellos, digamos, acompañan los diferentes procesos relacionados al Promosac y son convocados en las diferentes reuniones y capacitaciones, y adicionalmente a ello también cuando corresponde a los monitoreos que se puedan dar al interior del lote o en las locaciones, ¿no? Como L4. En esta importante tarea de proteger a la madre naturaleza, la participación de la mujer se ha incrementado en los últimos meses, siendo reconocidas por su liderazgo y compromiso de velar por sus comunidades. Es justamente eso, ¿no? Dar las oportunidades y acortar las brechas de desigualdad. Para mí es algo ser una persona empoderada. O sea, yo ahorita actualmente me siento muy tranquila, feliz representando a mi comunidad. Como resultado de un trabajo integrador, sólido y en equipo, el programa de monitoreo social y ambiental ciudadano Promosac ha sido reconocido por el Programa de Conductas Empresariales Responsables del Ministerio de Energía y Minas por su aporte a la integración de las localidades.
bastante importante el que se genere, el que otras personas externas al Puinahua conozcan el trabajo que ellos están realizando en transparentar los procesos de una operación extractiva. Me siento feliz de pertenecer al Promosac a pesar de mi corta edad, junto a más pobladores de diferentes localidades. Regresamos de Loreto ilusionados por la esperanza de un futuro mejor para los pobladores del área de influencia de Petrotal, enmarcado dentro de una visión social y ambientalmente responsable y una convivencia pacífica. Realmente emociona ver a los pobladores defendiendo sus colectividades, su futuro, junto a empresas responsables como Petrotal. Realmente por cosas como esta, las cosas que estamos mostrándoles domingo a domingo en este programa Tierra Adentro, es que seguimos creyendo que el Perú es maravilloso. Vamos ahora con la siguiente entrevista que llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros, capital para ampliación de operaciones, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, amigo, nuestro siguiente invitado y entrevistado es el presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú, Edwin Pinedo. Buenas noches, Edwin, bienvenido al programa. Se vienen las nuevas gasolinas. A ver, les cuento. El Decreto Supremo 14-2021 del Ministerio de Energía y Minas del 20 de mayo del 21 estableció que a partir del 1 de julio de este año se empezaría a comercializar combustibles de bajo contenido de azufre, que serían solo 4: gasolina regular, gasolina premium y gasol premium. Sin embargo, el 22 de junio de este año, el gobierno del presidente Castillo decidió que el inicio de vigencia del uso y la comercialización de los nuevos combustibles se postergara del 1 de julio de los corrientes al 1 de enero del 2023. ¿Qué es lo que le preocupa a la GESP? Sí, buenas noches, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, como institución de la Asociación de Grifos del Perú, con más de 93 años en servicio a los asociados, estamos preocupados porque es posible que esto lo posterguen. Y la verdad que al hacerlo eso... O sea, ¿nuevamente? Sí, es muy posible. Es muy posible, tenemos, digamos, contactos que nos comentan que es muy posible que esta norma sea postergada nuevamente, lo que le quita impredecibilidad al negocio. Los nuevos inversores también están con problemas porque entenderá usted que estas gasolinas actuales, que son 9 tipos de gasolina. Ahora el inversionista no sabe si comprar 9 tanques o comprar solo 2. Entonces nos preocupa eso, ¿no? ¿Y cuál es la invocación de la institución que usted preside y que agrupa, para que sepan los televidentes, a todos los propietarios y administradores de empresas de grifos y estaciones de servicio? Sí, le invocamos a las autoridades del sector, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, que evidentemente es importante empezar el 1 de enero del 2023 con esta denominación de los 2 tipos de gasolina, que vendrían a ser la gasolina regular, el gasol regular, luego la gasolina premium y el gasol premium, ¿no? O sea, eso sería importantísimo porque generaría muchos, digamos, mejoras en la posición de los demás, digamos, de los demás actores del negocio, ¿no? Pero por supuesto, digamos, salir de este caos y ordenarnos. Ahora, sí. Vale la pena recordar que el Decreto Supremo 14-2021 EM que comentamos el 20 de mayo del 21 se dio de conformidad, no fue un accidente, se dio de conformidad con la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040 y la Ley 28694, que declaró como necesidad pública de interés nacional la regulación de los niveles de azufre para garantizar la calidad del aire y la salud pública a nivel nacional, acogiéndose así, digamos, a las tendencias mundiales de protección, digamos, de la salud. ¿Hay alguna razón de peso para que el plazo que debería cumplirse el 1 de enero del siguiente año no se cumpla? No lo sé porque las autoridades no tendrían por qué no cumplirlo, pero hay algún detalle importantísimo. Nosotros, en este tipo de especificaciones de las nuevas gasolinas, de las nuevas denominaciones de la gasolina, tenemos que estas son, las nuevas que van a venir, son de 50 partes por millón. Por lo general,
con 50 partes por millón de este nuevo tipo de gasolina vamos a tener algo importantísimo que es una reducción del azufre y del plomo. Eso va a redundar en el bienestar de la población, del ciudadano, que es uno de los deberes principales del Estado peruano. Si no, vamos a tener problemas muy serios de ciudadanos con problemas del aire y por consiguiente problemas de salud. Claro. Entonces yo creo que a partir del 1 debería el Estado ya decir de una vez por todas que debemos arrancar nosotros con el tema de empezar con estas nuevas denominaciones de la gasolina que vendrían a ser las gasoles regular y los gasoles premium, ¿no? Ahora, estos 4 combustibles que ya están bien, digamos, especificados, detallados, ¿se ha tomado como base a otros países del continente? Sí, hay otros países en Norteamérica, que es un país de primer mundo, y ahí se vende las gasolinas regular y premium. Y en Latinoamérica tenemos en el caso de Colombia, en el caso de Argentina y en el caso de Chile, países que están con este tema, o sea, desde hace muchos años. Nosotros como asociación lo hemos pedido a las autoridades desde hace años. Salió en mayo del 2021 para implementarlo a partir de julio, pero lamentablemente por temas políticos lo postergaron hasta enero, que esperamos que no lo van a postergar, porque eso le quita predictibilidad a los negocios. O sea, definitivamente no podemos estar nosotros en este tipo de cosas mirando que al empresario un momento le dices tal fecha y otro momento le dices otra fecha. Entonces esto está mal, camina muy mal. Ahora, Edwin, antes que nos gane el tiempo, para poder adecuarse ustedes, las estaciones de servicio, al tener que surtir a los autos ya no de 8 o 9 tipos de combustible, sino de 4, eso significa también temas operativos. O sea, hay que cambiar tanques. ¿Qué tan complejo es? Fíjese, la implementación de estos tipos de gasolina va a crear un tema importante como es la reducción de costos en todos los actores del negocio. Por ejemplo, las refinerías y el importador utiliza 9 tanques para estos 9 tipos de gasolina que tenemos hoy día. El transportista utiliza 9 compartimientos en tanques que cuestan mucho dinero. Por consiguiente, el flete es cada día más caro. Claro. Entonces, el grifero también utiliza 9 tanques. O sea, que esto también podría impactar, beneficiar a la gente, correcto, bajando el costo de la gasolina en momentos en que todos estamos muy preocupados con el alza. Es correcto. Yo estoy completamente de acuerdo en que este tipo de acciones va a crear una reducción en el precio de la gasolina. Interesante. Porque toda la cadena de distribución va a tener una reducción en sus costos. Porque es diferente tener 9 tanques de un producto a tener solo 2 tanques. Solo va a haber 2 tanques. Y los inversionistas también, aquel que quiere construir una estación de gasolina está desesperado. ¿Compra 9 tanques o compra solo 2 tanques? Claro, claro. O sea, hay que darle predictibilidad a los negocios en el país. Entonces, definitivamente creo yo que la ministra o los funcionarios del sector, nosotros como griferos ya estamos listos y preparados para empezar con estos 2 tipos de gasolina, ¿no? Creo que el mensaje es muy claro, Edwin. Estoy seguro que en los próximos días ustedes van a seguir en esta posición, van a conversar con las autoridades que tienen que ver con eso y ojalá efectivamente que el 1 se cumpla con esa fecha y empecemos a respirar un mejor aire en el Perú porque se trata de la salud pública, de darle predictibilidad a los negocios, de que se pueda invertir. Necesitamos inversión en el Perú, los empresarios están ahí en la puerta y no lo dejan pasar, es absurdo. Es correcto, es correcto. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a seguir peleando, no sé si pelear, pero vamos a seguir conversando. Dejamos a la institución, a la JEPS, una relación óptima con los funcionarios del sector para ir avanzando en nuestras cosas, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay que pelear no es una mala palabra si la pelea tiene motivaciones positivas y beneficiosas para todos. Muchas gracias. No, gracias. Quédese conmigo, por favor. Nos vamos a la segunda y última pausa del programa con nuestro segmento de Pase Comercial Volver al Futuro. ¿Saben ustedes que en poco tiempo van a poder leer los pensamientos? O sea, que un escáner va a poder analizar la actividad cerebral y leer sus pensamientos.
bueno, varios esposos deben estar muy preocupados. Pero de todas maneras la ciencia avanza. Así que veamos ese dato y volvemos en la última parte del programa con una muy interesante entrevista. Amigos, entramos al último bloque del programa de hoy, 20 de noviembre del 2022. Ya viene Navidad ahorita, estamos preparándonos, por supuesto, con programas especiales para ustedes. Bien, como todos los domingos les quiero recomendar el podcast de Cara y Sellos, un podcast que ya tiene 2 años al aire. Ustedes lo pueden sintonizar a través de YouTube o de Spotify. En él, todos los lunes en la tarde, Juan Carlos Ruiz, José González y quien habla Oscar Díaz, en 15 minutos los ponemos al tanto de las noticias más importantes, hacemos un análisis de lo más saltante de la escena nacional e internacional en actualidad política, económica y social del Perú y del mundo. Así es que están todos cordialmente invitados. Ahora vamos de inmediato a la entrevista del cierre, hoy con un invitado que es de casa, José González. La entrevista del cierre, como siempre, llega gracias a Lavalier. Bien, en la entrevista del cierre tenemos ahora a José González, quien es normalmente protagonista del segmento Desde Wall Street, porque él radica hace 30 años en Estados Unidos, es banquero de inversión y les recuerdo que es gerente asociado de GCG Advisors. Bienvenido, José. Encantado, Oscar, un placer siempre. A ver, para, digamos, darles como siempre, como todos los domingos, un poco de contexto internacional y nacional a nuestros televidentes. Los líderes de las 2 más grandes potencias mundiales se acaban de reunir. Pero, digamos, ¿cuál es la importancia económico-política de la cita entre el empoderado, ¿no es cierto?, Xi Jinping de China y Joe Biden de los Estados Unidos? ¿Cuáles son, digamos, los trascendidos de este histórico encuentro? El presidente de los Estados Unidos se reúne por primera vez presencialmente con el presidente de China, reelegido por 3er periodo, presencialmente en la medida que no se habían podido reunir durante la pandemia, y Xi recién empieza a salir de China por la política de cero COVID. Se había reunido primero con Putin, después con Biden, lo que había hecho las relaciones más tensas. Se encuentran en Bali en el contexto del G20. El presidente Biden viene de la cita sobre el COP27, sobre el calentamiento global. Se reúnen por 3 horas. Y los análisis hoy en todos los programas dominicales norteamericanos que analizan el encuentro, de 3 horas nuevamente, son de que se reimpone la diplomacia de relación entre las 2 economías hegemónicas del planeta. Se relajan las tensiones y Biden le vuelve a plantear al presidente Xi lo que podría llamarse la doctrina de distensión con China, competencia sin conflicto. Temas centrales, Taiwán; tema central, Corea del Norte. ¿Cómo es que asegura Xi que no va a haber mayores tensiones en Taiwán en la medida que los Estados Unidos respeten la política de una sola nación, 2 sistemas? Y en el caso de Norcorea le asegura que no va a haber tensiones nucleares, que no hay amenazas nucleares, y se lee que China va a reducir el soporte tanto Rusia en relación a la invasión en Ucrania. Temas importantes, Oscar: semiconductores. La tensión sobre la guerra de los semiconductores entre China y los Estados Unidos es muy importante. Y el segundo, que es clave para el Perú, y los temas que corresponden a tierra adentro, minerales críticos. Competencia sin conflicto en función de lo que es una guerra declarada, una tensión declarada fundamentalmente por el cobre, tanto la producción como la refinación y la fundición. Claro, o sea, la competencia entre China y Estados Unidos se mantiene, indudablemente, pero en el ámbito más económico, empresarial, no llega al lado político, ni menos confrontacional, y eso le da tranquilidad al mundo entero, que ya está bastante agitado con la guerra en Ucrania. Muy buenas noticias. Volviendo al plano local, tú estás sosteniendo en estos días que estás de visita en Perú reuniones con importantes empresarios mineros y dando también una serie de
conferencias, como por ejemplo el Perú Mining Business, organizado por el grupo Digama de mi amigo Jorge León, que es este viernes 25, creo que en el Hotel Marriott, si no me equivoco. Correcto. Ahí están viendo justamente en pantalla el post. ¿Cuál es el mensaje que estás transmitiendo en estas reuniones y cuál es la receptividad que has encontrado en estas reuniones? Como sabes, vengo de los Estados Unidos al Perú vía Arequipa, donde estuvimos conectados por Zoom la semana pasada y a Lima, a hablar un poco sobre la economía post-COVID y el futuro del sur minero peruano. Porque el sur minero, como acabas de describir en la entrevista con Rolando, la concentración de la producción peruana de cobre está en el sur, a pesar de que tenemos un corredor de cobre que prácticamente cruza el país completamente. ¿Y por qué en la economía post-COVID, en donde se cambia la matriz energética de una basada en combustibles a una en metales y minerales, el Perú se convierte en un crossroads, se dice en inglés, en un lugar en donde se encuentran una cantidad de dinámicas hacia adelante? De alguna forma, el futuro, y no estamos exagerando, de la humanidad pasa por los metales y minerales de la matriz peruana. Y hay una recepción muy grande, es una época confusa, difícil, llena de contradicciones, aumentos en las tasas de interés, inflación, viene una recesión global el próximo año. Sin embargo, la crisis que estamos viviendo en base a la crisis energética europea es una crisis de oferta, cuando en el pasado, desde el efecto tequila hasta la crisis hipotecaria, eran crisis de demanda. No hemos invertido en infraestructura, hay que invertir en infraestructura. El Perú es clave en ese sentido, hay una perspectiva muy clara de los sectores mineros que eso es lo que viene. Nos han comentado en distintas visitas los intereses de China, intereses de los Estados Unidos, intereses latinoamericanos, europeos, norteamericanos. Intereses manifiestos ya. Absolutos. O sea, reuniones, visitas, reuniones, propuestas. Lo que estábamos, digamos, no es teorizando la palabra, pero lo que conversábamos tú y en las últimas semanas ya ha hecho carne y tú has podido comprobarlo ahora que estás en el... Todo lo que hemos venido comentando, Oscar, en estos 9 meses que tiene Tierra Adentro, hemos constatado en las reuniones de las presentaciones que está sucediendo en lo que hablamos. Y que hay una conciencia muy grande de las transnacionales que operan en la minería peruana, de que el Perú tiene que resolver los conflictos sociales para ampliar la frontera minera del país. Y están cambiando los procesos y los periodos en que eso se va a dar. Es decir, se está hablando de que hay proyectos que hoy están detenidos cuya resolución va a tomar de 3 a 5 años, pero están empezando a operar para que eso suceda. Y más aún por el interés de distintas misiones gubernamentales y privadas en el Perú para cerciorarse del potencial peruano, que es indudable. La geología está ahí, los tiempos geológicos están ahí, y la creatividad, lo dijo muy bien Rolando, y la aproximación a los distintos intereses alrededor de la producción minera peruana empiezan a encontrar una salida que pasa, como también lo dijo Rolando, no solamente por el Estado, sino la proactividad de un sector privado que tiene mucho que ganar y demasiado que perder en la medida que no se resuelvan esos conflictos. Y hablando de eso, el contexto mundial, digamos, de la alta demanda asegurada del cobre para los próximos años, que hace manifiesto que va a haber incluso siempre una brecha imposible de cerrar entre la demanda del cobre y la existencia del cobre y la producción de cobre, también implica, en base a lo que decía Rolando Luque, lo que estás reiterando tú, exige también creatividad, ¿no es cierto?, de parte del gobierno, pero también de parte del sector privado. Una solución, digamos, o una suerte de prevención a los conflictos sociales no probada es la fórmula económica, en lo que se llama, por ejemplo, en el mundo la economía solidaria, o la inclusión financiera, la democratización del capital, en lo que justamente GSG Advisors, empresa a la que tú perteneces, tiene amplia experiencia. ¿Nos puedes, digamos, resumir, graficar para los televidentes en qué consiste? Una de las áreas en las que más hemos trabajado, Oscar, como sabes, GSG Advisors es una firma especializada en banca de inversión en lo que se llaman finanzas corporativas. Nosotros trabajamos para quienes emiten instrumentos financieros, bonos, acciones, asesoramos en fusiones, adquisiciones, reestructuraciones, refinanciamientos. Ha sido en el área de las industrias extractivas de la energía. Fuimos parte del grupo asesor de la apertura petrolera en Venezuela durante el segundo gobierno de Rafael Caldera en los 90s y fuimos el estructurador del bono no soberano más grande en la historia de América Latina que hizo Petróleos de Venezuela en el 2007 por $7.500 millones
para ampliar la producción de petróleos de Venezuela de 3.300.000 a 5 millones en lo que ya se llamó siembra petrolera. En función de que en ese momento gobernaba Venezuela Hugo Chávez Frías, nos solicitaron que hiciéramos un esquema de democratización de capital, que extendiéramos la oferta de bonos a la mayor cantidad de gente posible. Participaron 500.000 personas con inversiones tan pequeñas como $1.000. Fue una propuesta de ahorro protegido. El bono se emitía en bolívares, se transaba en dólares, protegía contra la inflación y la devaluación. Y en base a esa experiencia y en lo que acabas de mencionar, las propuestas de la economía solidaria, la inclusión financiera, la democratización del capital y lo que se llama la rentabilidad social. En el PDAC, lo revisamos después del PDAC, que proponen el Ministerio de Natural Resources de Canadá, que a las comunidades no es suficiente darles beneficios, no es suficiente asistirlas, hay que hacerlas socias durante la vida de la mina. Y para eso tienen... Socias sin ser accionistas. Y esta es una forma. Hay que darles rentabilidad en el retorno del proyecto. Para que se sientan ligados a la historia, positiva o negativa, del proyecto. Y usando el término venezolano, a la plática que genera el proyecto. ¿Sí? Claro. Recuerda que el crecimiento es económico, el progreso es financiero. Creces y hay un retorno económico. El progreso es financiero porque hay excedentes que se reinvierten y se progresa. Y el desarrollo, como también bien lo dijo Rolando, es humano. El desarrollo se basa en salud, educación, productividad. El progreso es hacer que las comunidades... Si un proyecto necesita, digamos, 1.000 millones y hay que emitir bonos, ¿cómo se pagan las tasas de interés de un bono? Con trabajo. Y en lugar de emitir ese bono y colocarlo en los Estados Unidos, lo colocamos en los mercados locales. ¿Cómo? En el Perú, para citar un ejemplo, las cajas municipales, las cajas de ahorro y préstamo y los fondos de pensiones manejan 70.000 millones de dólares en activos invertibles de peruanos. Mucho de ese dinero sale del Perú. Solo hay 7% que se invierte en bonos corporativos de corporaciones que están en el Perú y funcionan en el Perú. En lugar de que toda esa totalidad de bonos se emitan fuera, ¿por qué no colocamos parte en el Perú y utilizamos a los instrumentos de inversión, las cooperativas de ahorro y préstamo, de donde viene la noción de economía solidaria, en el Perú, y hacemos partícipes a las comunidades vía los vasos comunicantes de esos retornos para que se identifiquen y sean parte del valor compartido, lo que proponía CADE este año en Paracas, no solamente generación de riqueza, sino compartir el valor de esa riqueza y generar lo que se llaman multi-stakeholders en el proyecto minero. De acuerdo, muy interesante, muy interesante. Tenemos que seguir hablando de eso porque hay que encontrar alternativas, no podemos seguir quejándonos, es lo que yo le decía a Rolando, ¿no? Yo entiendo a los empresarios mineros, los entiendo porque estamos ahí viendo de cerca lo que pasa, pero quejarnos no nos va a llevar absolutamente nada. No hay posibilidad de empresa exitosa en el mundo que esté quejándose de lo que falta, de lo que no hay, sino concentrándose en lo que puede haber. Correcto. Muchas gracias, José. Un placer. Nos ganó el tiempo. No te vayas, déjenme solamente recordarles la frase de Edmund Burke que dice lo siguiente, que tiene que ver mucho con eso que estamos hablando. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Hagamos algo, empresarios. Olvídense las cuerdas separadas. Empecemos a meternos en política de la buena. Y política, efectivamente, como dijo Rolando, no significa necesariamente entrar a un partido político, sino hacer ciudadanía, señores. Ok, bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora que, como siempre, se pasa volando porque tenemos entrevistados de primera línea, que esa es nuestra preocupación todos los domingos en Tierra Adentro, además de los testimonios humanos como los que vimos hoy de Puniagua en Loreto. El próximo domingo, la hora, ya saben, 7 de la noche. El canal ATV+. El programa Tierra Adentro. Quien les habla, Oscar Díaz, les agradece su compañía y los invita a acompañarnos la próxima semana, si Dios quiere.